Bienvenido una vez más al curso de física. Hoy vamos a ver el tema de dinámica, pero dinámica lineal. ¿Qué entendemos por dinámica lineal? Dice que dinámica lineal es el movimiento de los cuerpos, o sea, todos los cuerpos que se mueven, porque ya hemos visto en el tema anterior estática, ¿no? Movimiento en equilibrio. Ahora vamos a ver movimiento de los cuerpos. Pero para ello, veamos por aquí dos ejemplos sencillos. Supongamos que tienes un bloque M, de masa M, y tienes un bloque más grande de masa M también. A estos bloques le vamos a empujar. Supongamos que le vas a empujar aquí con una fuerza, ¿correcto? Ahí está, con una fuerza F. Aquí, ¿qué debes aplicarlo? Si es una caja más grande, necesitas aplicarle con otra fuerza mayor, ¿sí o no? O sea, F. Eso quiere decir que si la masa es pequeña, yo necesito una fuerza pequeña para que el bloque se pueda mover. En ese sentido, si la masa es más grande, ¿qué necesitas? Mayor fuerza, ¿sí? Mayor fuerza, puedo empujarle con dos fuerzas aquí todavía. ¿Para qué? Para que el bloque se mueva. Eso quiere decir entonces que aquí hay una relación. A mayor masa, ¿qué pasa? Si la masa es más grande, ¿qué necesitas? Más fuerza. Por lo tanto, ¿qué son? Directamente proporcional. Ahí está. A más masa, más fuerza. Mayor la masa, ¿qué necesitas? Más fuerza. Si menor es la masa, menos fuerza. Directamente proporcional. Entonces, con ese ejemplo podemos decir, si hay movimiento, si tú lo mueves, este objeto, si hay movimiento, entonces decimos, si hay movimiento en este objeto, eso quiere decir que hay una aceleración. Entonces, si hay aceleración, se cumple por aquí, por la segunda ley de Newton. Entonces decimos, profesor, por la segunda ley de Newton, decimos que, o se cumple la relación que la fuerza resultante, la fuerza que has aplicado, fuera 1, fuera 2, la fuerza resultante es igual a ¿quién? A la masa por la aceleración. La fuerza es directamente proporcional a la masa, pero despejamos, nos da que la fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Esto es la fórmula para hallar un movimiento de un cuerpo en forma lineal, porque también en forma circular, que más adelante lo vamos a ver. ¿Correcto? Ya sabes que la aceleración aquí se mide en Newton, la masa en kilogramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, esta siempre nos va a dar ¿en qué? En Newton, ¿no? Recuerda, por favor, que la fuerza siempre se mide en Newton. Ahí está. Pero, ¿qué pasa cuando solamente tienes una fuerza? Muy sencillo. Pero cuando tienes varias fuerzas, cuando actúan sobre un bloque varias fuerzas, ¿qué vas a hallar? Por algo dice fuerza resultante. ¿Y la fuerza resultante cómo se halla? La fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas que van a favor del movimiento menos la sumatoria de fuerzas que van en contra del movimiento. Según este ejemplito, ¿me puedes decir, por favor, cuál sería la fuerza resultante aquí? A ver, aquí sería la fuerza resultante. Sería hacia favor F1 más F2 menos, paréntesis, F4. Y eso sería la fuerza resultante entre la fuerza F1 más F2 menos la fuerza F4. Pero profesor, ¿y aquí qué pasó con F5? Cuando tú ves que una fuerza forma 90 grados con el movimiento, por lo tanto no generan desplazamiento. O sea, cero. No cumple fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. No se consideran porque ellos no generan movimiento. ¿Quién genera movimiento? La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 4. Entonces mi fuerza resultante solamente sería esa operación. A ver,
Muy bien, pero cuando tenemos fuerzas que van hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y hacia abajo, ¿y qué pasa cuando tenemos una fuerza inclinada? Tenemos una fuerza inclinada aquí F, lo que es sencillo, vamos a descomponerlo. Esta fuerza tengo que descomponerlo en que en una fuerza F de X en el eje X y una fuerza en FY. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la segunda ley de Newton? Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Entonces, en este caso, fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. ¿Pero quién es la fuerza resultante? F de X es igual a la masa por la aceleración. Pero la fuerza Y, la fuerza Y no genera movimiento, porque si te das cuenta, el bloque se está moviendo en esa dirección. Por lo tanto, entonces, simplemente mi operación sería esta situación. Veamos algunos ejemplitos. A ver, me pide, calcula el módulo de la aceleración. Muy bien, me piden el módulo de la aceleración. En este caso digo lo siguiente, yo sé que fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Muy bien, fuerza resultante es la sumatoria de fuerzas que van a favor menos los que van en contra. A favor, 40. En contra, no, entonces no se resta. Masa, 8. La aceleración es lo que te están pidiendo. Entonces sería aquí, pasa a restar, sería la aceleración, sería 5 metros sobre segundo. Pasa a dividir, ¿no? Sería 5 metros sobre segundo. Ahí está. Y eso es lo que me están pidiendo. Perfecto. Siguiente problema. Te piden ayer el módulo de la aceleración. Uy, fácil. Entonces digo que la fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. La fuerza resultante, las fuerzas que van a favor menos los que van en contra. A favor, 70. Ahí está. Menos en contra, 10, paréntesis, porque hay un grupo, más 20. Eso es igual a la masa, 10. La aceleración es lo que te están pidiendo ayer. Entonces sería aquí 70 menos 30 es igual a masa, que vale 10 por la aceleración. ¿Cuánto sería aquí? 40 es igual a 10 por la aceleración. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? La aceleración vale 4 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso es justamente lo que te están pidiendo. La aceleración de ese bloque que se desplaza en esa dirección. El problema 3 nos piden Y, F. Muy bien. Entonces, determinemos F. Yo sé que la fuerza resultante es igual a ¿qué? La fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Fuerza resultante, 90. La sabes que la fuerza resultante es favor menos en contra. A favor del movimiento porque se está moviendo. Estas líneas indican que se está moviendo en esa dirección. Entonces sería 90 menos F. Es igual a la masa por la aceleración. Muy bien, entonces por aquí 90 menos F, masa 4, la aceleración 10, esto sería entonces 90 menos F es igual a 40. Entonces pasa al otro lado, F ¿cuánto valdría? 50 newton. Ahí está. Y eso es justamente lo que me están pidiendo. Muy bien, problema 4. Nos piden Y, F si la gravedad es 10. Muy bien, dice que se está desplazando hacia arriba. Ahí está. Entonces, aquí tengo que graficar ¿qué cosa? El peso. No te olvides, si yo veo una está subiendo, por lo tanto hay un peso que está en contra. ¿Y ese peso cuánto equivale? Tú eres experto. El peso, si la masa vale 10, por la gravedad que es 10, 100. 100 newton, ¿no? Lo hemos visto. Entonces ya tengo el peso, ya tengo F, lo que me están pidiendo. Entonces simplemente reemplazo. La fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante, las fuerzas que van a favor, F, menos las fuerzas que van en contra, 10, es igual
A la masa 10. La aceleración 2. Entonces la fuerza menos 100 es igual a 20. Pasa al otro lado, entonces digo que la fuerza, ¿cuánto vale? 120 newton. Y eso es justamente lo que me está pidiendo hallar, la fuerza. Se necesita una fuerza de 120 newton para desplazar a esa esfera de 10 kilogramos con una razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Problema número 5, nos piden hallar F. Al inicio tiene una rapidez de 2, después tiene una rapidez de 8 en un tiempo de 2 segundos. No hay aceleración, pero si te das cuenta tiene velocidad inicial, velocidad final y tiempo. ¿Qué puedes hallar? La aceleración. Entonces voy a hallar por aquí. Digo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Velocidad final 8, velocidad inicial 2, más la aceleración no lo sé, por el tiempo que vale 2. Pasa al otro lado a restar 6, A por 2. Pasa al otro lado, entonces digo que A ¿cuánto vale? 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo aquí la aceleración, que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces digo que la fuerza F es igual a la masa, que vale 3, la aceleración, que ya lo hemos hallado, que también vale 3. Por lo tanto digo que la fuerza ¿cuánto vale? 9 newton. Ahí está. Siguiente, calcule la aceleración. No me están dando fuerzas que van ni a favor ni en contra. Me están dando una fuerza inclinada con un ángulo de elevación. Ahí está, mire. Que hemos dicho, tenemos que descomponerlo. Entonces, lo voy a descomponer de la siguiente forma por aquí. Esto va a ser la fuerza X y esto va a ser la fuerza Y. Entonces, por triángulo, por aquí, por triangulito, ¿recuerdas? Por geometría, triángulo de 45. Entonces, ¿cómo sería? A ver, si esto vale 45, esto vale 45. ¿Recuerdas que esto vale K, raíz de 2, y esto vale K, y esto vale K? Pero mira, esta línea, esta fuerza es igual a esta, ¿no? Correcto, entonces esta también vale 20 por raíz de 2. Entonces de aquí puedo deducir que K vale 20. Si K vale 20, entonces ¿cuánto vale esto? 20. ¿Cuánto vale esto? 20. Uy, entonces ya salió el problema. Digo que la fuerza en Y es igual a 20. La fuerza en X es igual a 20. Pero tú sabes que la fuerza en Y es perpendicular y no realiza movimiento. No realiza movimiento. Entonces, ¿con quién voy a realizar? Con F de X. O sea, en la misma dirección del movimiento. Entonces sería la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. La fuerza resultante, F de X. La masa, 10. La aceleración, A. Pero la fuerza en X, tú sabes, 20. El 10 por A. Pasa a dividir, entonces digo que la aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado. Y eso es lo que te están pidiendo en ese problema. Muy bien.